La cocina quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de mi laptop encendiéndose. Mis padres estaban sentados frente a mí en la mesa familiar, aún orgullosos de su anuncio de dar mi fondo universitario a mi hermana Katie. Pensaban que estaban siendo nobles, ayudando a su hija mayor, que estaba pasando por dificultades, a costa de su privilegiada hija menor. Katie necesita el dinero más que tú, repitió mamá, como si decirlo otra vez hiciera que fuera menos una traición. Ella está pasando por una situación muy difícil, ¿y tú siempre has sido la responsable? ¿Lo he sido?, pregunté en voz baja, mientras escribía la dirección web que había descubierto 2 meses antes. Entonces hablemos de responsabilidad. Katie, ¿te gustaría explicar por qué estás ganando 25,000 pesos al mes haciendo estafas en redes sociales? ¿O debería mostrarle a mamá y papá tus sitios web falsos de esquemas de inversión? La cara de Katie pasó de una expresión arrogante a completamente pálida en segundos. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Soy estudiante de ciencias de la computación, ¿recuerdas? La que todos llamaban aburrida, por estudiar programación en lugar de convertirme en influencer como tú. Resulta que esas habilidades son bastante útiles para rastrear fraudes digitales. Pero déjenme retroceder y explicar cómo llegamos hasta aquí. Soy Rachel Chen, tengo 19 años, soy estudiante de segundo año en Ciencias de la Computación en Stanford. Mi hermana Katie, de 23 años, era la niña dorada de nuestra familia, hermosa, popular y, según nuestros padres, destinada al estrellato en redes sociales. Mientras yo pasaba mis años de secundaria programando y creando sitios web, Katie acumulaba seguidores y promovía productos en Instagram. Nuestros padres apoyaban su espíritu emprendedor, sin cuestionar cómo mantenía su estilo de vida de lujo a pesar de no tener ingresos visibles. Katie entiende los negocios modernos, decía papá orgulloso. Todas esas empresas pagándole para promocionar sus productos, está construyendo una carrera real. Lo que no sabían era que yo llevaba meses rastreando las actividades en línea de Katie. Todo comenzó cuando noté algo raro acerca de la empresa de inversión que ella promovía a sus seguidores. Obtén un 300% de rendimiento garantizado, proclamaban sus publicaciones. Únete a mi grupo exclusivo de inversión y aprende mis secretos para la libertad financiera. Siendo estudiante de ciencias de la computación con especialización en ciberseguridad, conocía las señales de alerta del fraude en línea. Una rápida investigación reveló que Katie estaba dirigiendo varios esquemas, programas de inversión falsos, esquemas piramidales y estafas de dropshipping que nunca entregaban productos. Lo hacía muy bien, usando su estatus genuino de influencer para dar credibilidad a sus negocios fraudulentos. Sus seguidores confiaban en ella, invertían sus ahorros y lo perdían todo mientras ella se quedaba con las ganancias. Recopilé pruebas en silencio, documentando todo. No solo para protegerme, sino porque sabía que algún día ella iría demasiado lejos. Ese día llegó cuando nuestros padres anunciaron que iban a darme el fondo universitario. 150,000 pesos, dijo mamá con firmeza. Cada centavo que ahorramos para tu educación. Katie lo necesita para expandir sus negocios. No tenían idea de que esos negocios eran estafas elaboradas que ya le habían costado millones a sus seguidores. Tampoco sabían que la SEC había comenzado a investigar esquemas fraudulentos de inversión de influencers exactamente como los de ella. Ahora, viendo cómo la compostura de Katie se desplomaba mientras yo mostraba sus registros financieros secretos en mi laptop, no sentí satisfacción, solo tristeza por tener que exponer los crímenes de mi propia hermana. Estos son tus estados de cuenta bancarios, dije, girando la pantalla hacia nuestros padres. Cuentas múltiples a nombre de diferentes personas, todas recibiendo pagos de negocios fraudulentos. Aquí está el guión que envías para convencer a la gente de invertir. Aquí están las quejas de las víctimas que perdieron sus ahorros de toda la vida. La mano de mamá voló a su boca. Papá se inclinó hacia adelante, ajustando sus gafas mientras trataba de entender los números en la pantalla. Esto debe ser un error, dijo débilmente. Katie nunca. Todos son mentiras, gritó Katie, pero su voz tenía un tono de pánico. Rachel está celosa de mi éxito. Probablemente falsificó todo esto porque está enojada por el dinero de la universidad. Hice clic en otra pantalla. Aquí estás tú en un video, explicando a tu equipo de inversión cómo evitar ser detectada mientras mueves dinero entre cuentas. Fíjate en la fecha, hace 2 días. ¿Aún quieres decir que es falso? Katie estalló en llanto, no de remordimiento, sino de rabia.
Has arruinado todo. ¿Sabes cuánto trabajé para construir esto? Todos esos años aburridos viéndote ser la inteligente, mientras yo tenía que averiguar cómo ganar dinero de verdad. ¿Robando a las personas que confiaban en ti?, pregunté en voz baja. Algunas de tus víctimas perdieron sus hogares, Katie. La vida de la gente está destruida porque creyeron en ti. Nuestros padres se quedaron en silencio, atónitos, viendo cómo se desmoronaba su visión del mundo al darse cuenta de que su hija dorada en realidad era una sofisticada estafadora. El fondo universitario que le habían dado probablemente sería incautado cuando las autoridades descubrieran sus esquemas. ¿Cuánto tiempo has sabido esto?, susurró mamá. Empecé a investigar hace 2 meses, cuando una de las seguidoras de Katie se contactó conmigo. Perdió 50,000 pesos en el programa de inversión garantizado, y estaba considerando suicidarse. Fue entonces cuando realmente investigué lo que Katie estaba haciendo con su influencia. Papá, siempre el pragmático, encontró su voz. ¿Se puede arreglar esto? Tal vez si devuelve el dinero. Ya no está, dijo Katie de manera tajante, dejando de llorar. Lo gasté en coches, ropa, viajes. Por eso necesitaba el fondo universitario de Rachel, mis cuentas están siendo marcadas por los bancos. Necesitaba dinero limpio para seguir adelante. La magnitud de su confesión pareció envejecer físicamente a nuestros padres. Las manos de mamá temblaban mientras tomaba su teléfono. Tenemos que llamar a la policía, dijo. No. Katie se lanzó hacia el teléfono. No pueden. Iré a prisión. En realidad, intervine, tengo una propuesta diferente. Una que podría ayudar a hacer las cosas bien. Todos se volvieron a mirarme, la hija aburrida y responsable que acababa de exponer un esquema de fraude multimillonario llevado a cabo por su propia hermana. Katie va a cerrar todas sus operaciones fraudulentas de inmediato. Va a hacer una confesión pública a sus seguidores, admitiendo lo que hizo y advirtiendo a otros sobre este tipo de estafas. Cooperará con las autoridades para ayudar a prevenir fraudes similares. ¿Y por qué haría yo eso?, preguntó Katie amargamente. Porque he documentado todo, incluyendo pruebas de que nuestros padres estaban a punto de darte mi fondo universitario para apoyar tu empresa criminal. Coopera y te ayudaré a navegar las consecuencias legales. Si te opones, entregaré todo al FBI y su unidad de delitos cibernéticos. Nuestros padres intercambiaron miradas preocupadas. Su hija perfecta era una criminal, su hija responsable estaba ofreciendo un camino hacia la redención, y toda la dinámica familiar había cambiado en el transcurso de 1 hora. Acepté el trato, Katie, dijo papá con firmeza. Es hora de dejar de hacer estafas y enfrentar la realidad. Katie se hundió en su silla, su persona de influencia cuidadosamente mantenida se rompió. Está bien. Pero no sé cómo hacer las cosas bien. El dinero realmente se ha ido. Comienza siendo honesta, sugerí. Usa tu influencia para el bien en lugar de para el fraude. Ayuda a prevenir que otros caigan en esquemas como el tuyo. Las siguientes semanas fueron intensas. Katie hizo una serie de videos sinceros y crudos confesando a sus seguidores. Explicó cómo comenzó con un influjo legítimo, pero se dejó seducir por el dinero fácil del fraude. Traicioné su confianza, les dijo a sus seguidores. Dejé que la codicia sobrepasara la ética. Ahora estoy trabajando para enmendar mis errores y ayudar a prevenir que otros cometan los mismos errores, tanto como estafadores como víctimas. Sorprendentemente, su honestidad resonó. Aunque muchos seguidores estaban comprensiblemente enojados, otros apreciaron su transparencia. Comenzó a trabajar con grupos de protección al consumidor, utilizando su experiencia para educar a las personas sobre fraudes en línea. Nuestros padres lucharon por procesar todo. Pasaron años elogiando la capacidad empresarial de Katie, mientras desestimaban mis intereses técnicos. Ahora estaban viendo cómo se invertían los papeles, la influencer se convertía en defensora contra el fraude, la programadora surgía como la brújula moral de la familia. Te debemos una disculpa, dijo mamá una noche. No solo por el fondo universitario, sino por no valorar tus elecciones. Tuviste lo que nosotros no pudimos, o no quisimos, ver sobre las actividades de Katie. El tema del fondo universitario se resolvió cuando Katie entregó voluntariamente sus ganancias ilegales a un fondo de restitución para víctimas. Nuestros padres pidieron un préstamo con garantía hipotecaria para reemplazar el dinero de la universidad que le habían robado,
finalmente entendiendo el valor de una educación legítima sobre las ganancias rápidas. Las consecuencias legales de Katie se mitigaron por su cooperación y trabajo de defensa pública. En lugar de tiempo en prisión, recibió libertad condicional y supervisión financiera obligatoria. Tuvo que reconstruir su vida sin el lujo que sus esquemas le habían proporcionado, pero lo estaba haciendo honestamente. Nunca pensé que mi hermana pequeña me salvaría de mí misma, admitió durante una sesión de terapia familiar. Estaba tan obsesionada con mantener mi imagen que perdí de vista la moral básica. Mi experiencia al exponer el fraude de Katie me llevó a una oportunidad profesional inesperada. Una importante empresa de ciberseguridad me ofreció una pasantía en su división de detección de fraudes, impresionados por cómo había documentado y rastreado los esquemas. Demostraste una habilidad notable para investigar fraudes financieros complejos, señaló mi supervisor. Y lo hiciste mientras mantenía suficiente evidencia para acciones legales. Eso es exactamente lo que necesitamos en este campo. La dinámica familiar cambió permanentemente. Katie dejó de ser la hija dorada y comenzó a ser honesta sobre sus luchas y errores. Nuestros padres aprendieron a valorar más la sustancia que el estilo, reconociendo que sus definiciones de éxito habían sido peligrosamente superficiales. Continué mis estudios de ciencias de la computación en Stanford, ahora con un enfoque claro en ciberseguridad y prevención de fraudes. Mis cursos adquirieron un nuevo significado al ver cómo la tecnología podía usarse tanto para perpetrar como para prevenir crímenes financieros. La laptop que expuso los esquemas de Katie se convirtió en un símbolo en nuestra familia, un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, especialmente en la era digital. Katie la mantenía en su escritorio mientras trabajaba en su defensa contra el fraude, llamándola su conciencia en forma de computadora. Un año después de la confrontación, Katie me invitó a presentar junto a ella en una conferencia sobre fraude en redes sociales. Ella compartió su experiencia como exestafadora, mientras yo explicaba las señales técnicas de los esquemas fraudulentos. Mi hermana podría haberme entregado, dijo Katie al público. En lugar de eso, me dio una oportunidad para convertirme en una mejor persona. A veces, las personas a las que resentimos por su integridad son las que nos salvan de nosotros mismos. Nuestros padres asistieron a la conferencia, viendo finalmente cómo sus dos hijas lograban tener éxito de manera legítima. Mamá lloró durante la presentación, y luego dijo que estaba orgullosa de cómo habíamos convertido una posible tragedia familiar en algo positivo. La carrera de influencer de Katie se transformó en algo significativo. En lugar de promover esquemas para hacerse rico rápidamente, comenzó a asociarse con programas de educación financiera y organizaciones de prevención de fraudes. Sus seguidores ahora aprendían sobre estrategias legítimas de inversión y los peligros de las estafas en línea. Gano menos dinero ahora, admitió, pero duermo mejor sabiendo que estoy ayudando a la gente en lugar de lastimarla. La SEC eventualmente entrevistó a Katie sobre sus antiguos esquemas, pero su cooperación proactiva y trabajo educativo público contaron a su favor. Se convirtió en un recurso valioso para entender cómo los influencers de redes sociales pueden verse atrapados en fraudes financieros. Mis años universitarios adquirieron un nuevo propósito. Desarrollé algoritmos para detectar patrones de fraude en redes sociales, utilizando información de las operaciones pasadas de Katie para identificar posibles estafas antes de que pudieran dañar a las víctimas. Las cenas familiares de los domingos se volvieron más auténticas. Ya no estaban los días en que Katie presumía sus últimas compras de lujo mientras nuestros padres sonreían orgullosos. En su lugar, teníamos conversaciones reales sobre ética, responsabilidad y el verdadero significado del éxito. ¿Recuerdas cuando pensabas que ser influencer era mejor que estudiar computación?, le preguntó papá a Katie durante una cena. Ahora las dos están usando la tecnología para proteger a la gente, solo que de maneras diferentes. El drama del fondo universitario de $150,000 se convirtió en un momento de enseñanza en la historia de nuestra familia. Nuestros padres aprendieron a cuestionar el éxito superficial y a validar los logros legítimos. Katie aprendió que la influencia conlleva responsabilidad. Yo aprendí que, a veces, exponer las duras verdades es la acción más cariñosa. La historia de Katie comenzó a aparecer en libros de ética empresarial como un caso de estudio sobre fraude en redes sociales y redención. Habló de manera sincera sobre lo fácil que era pasar de un influjo legítimo a esquemas criminales, con la esperanza de evitar que otros siguieran su mismo camino. Mi carrera en ciberseguridad floreció, informada por la experiencia de primera mano en la investigación de fraudes complejos. Las habilidades que utilicé para rastrear los esquemas de Katie se convirtieron en herramientas valiosas para proteger a otros de estafas similares.
Nuestros padres, avergonzados por su papel al permitir el fraude de Katie, se convirtieron en defensores de la educación financiera y la crianza responsable. Hablaron en grupos comunitarios sobre los peligros de valorar el éxito en redes sociales por encima del comportamiento ético. La laptop sigue en mi habitación del campus, un recordatorio de que la tecnología es neutral, es como la usamos lo que importa. Los esquemas fraudulentos de Katie y mi investigación sobre ellos dependían de habilidades técnicas. La diferencia estuvo en cómo elegimos aplicar esas habilidades. Hoy, cuando la gente pregunta sobre nuestra dramática confrontación familiar, compartimos la historia como una de transformación. El viaje de Katie de estafadora a defensora de la prevención de fraudes. El cambio de nuestros padres de habilitadores a guías éticos. Mi crecimiento de geek de tecnología ignorada a la que dice la verdad en la familia. El fondo universitario que casi destruye a nuestra familia se convirtió en una inversión en integridad en lugar de fraude. El video de confesión pública de Katie ha sido visto millones de veces, evitando que innumerables víctimas potenciales caigan en esquemas similares. A veces, en conferencias sobre prevención de fraudes, nos preguntan a Katie y a mí si exponer sus esquemas dañó nuestra relación. Siempre respondemos con honestidad, la salvó. Al forzar la verdad a la luz, construimos algo real para reemplazar la fachada del éxito en redes sociales. Nuestra historia se convirtió en parte de una conversación más grande sobre la responsabilidad en redes sociales y el verdadero costo de la influencia. Los seguidores de Katie aprendieron que la autenticidad importa más que la apariencia, mientras que mis futuros clientes de ciberseguridad entendieron que las habilidades técnicas sirven mejor cuando se combinan con ética. La mesa de la cena familiar, donde todo salió a la luz, sigue siendo el corazón de nuestro hogar. Es donde nos reunimos para compartir logros reales, reconocer errores pasados y apreciar cómo la verdad, aunque a veces dolorosa, conduce al crecimiento genuino. ¿Y esa laptop que lo comenzó todo? Se ha convertido en una especie de herencia familiar, un recordatorio de que a veces la educación universitaria más valiosa proviene de aprender a defender lo que es correcto, incluso cuando te cueste todo lo que pensabas que querías. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Mantente sorprendido.